Esa noche lo perdí todo sin que nadie levantara la voz. El ruido de los cubiertos fue lo último que escuché antes del silencio y del golpe en el corazón. Mi hijo Andrés me había prometido que su esposa siempre me respetaría. Pero frente a todos, ella me miró con desdén y dijo: «Prefiero que cene en la cocina, doña Magda». El aire se volvió pesado, el vino amargo y el alma pequeña. Esa fue la noche en que entendí que el amor también puede doler en silencio, sin gritos, solo con miradas que te borran de tu propio hogar. El día había empezado como cualquiera en mi casa. El aroma del café de olla se mezclaba con el de las bugambilias que Tomás, mi difunto esposo, plantó hace más de 20 años. Cada mañana, al despertar, tocaba el rebozo que colgaba en la silla junto a mi cama. Era de mi madre. Mi escudo, mi abrigo, mi compañía. Aquella tarde todo parecía normal. Andrés me dijo con entusiasmo: «Mamá, hoy cenamos con los padres de Valeria. Quiero que todo salga bonito». Le sonreí. Preparé pan, barrí el patio, acomodé los platos. Quería que se sintiera orgulloso. Pero cuando bajé al comedor, noté algo distinto. Mi silla no estaba. «¿Dónde está mi lugar, hija?», pregunté suavemente. Valeria ni siquiera levantó la vista. «Ay, doña Magda, no cabía. Esta cena es formal y usted estará más cómoda en la cocina». Su voz era dulce, pero sus palabras heladas. Sentí una punzada en el pecho. No respondí. Me quedé de pie mirando la mesa, copas nuevas, mantel de lino, platos que jamás había usado. Todo era perfecto, excepto el hueco donde debía estar mi silla. El silencio me envolvió como un rebozo de tristeza. Cuando Andrés llegó, todo pareció detenerse. «¿Dónde está la silla de mi mamá?», preguntó sin entender. «No cabía», repitió Valeria, apretando la sonrisa. Yo intervine rápido. «No te preocupes, hijo, estoy bien aquí». Pero él insistió. Tomó una silla del pasillo y la colocó junto a él. «Mamá, siéntese. Esta siempre será su casa». Todos sonrieron incómodos. Yo también, aunque el nudo en la garganta me ahogaba. Durante la cena fingí estar tranquila. Escuchaba las risas, pero solo oía el eco de mi promesa: «Ella siempre te respetará, mamá». Esa noche no dormí. El silencio me pesaba tanto como la culpa. Pensé en Tomás, en cómo siempre decía: «El respeto no se pide, se demuestra». Y me pregunté en qué momento había dejado de sentirme parte de mi propio hogar. A la mañana siguiente salí al patio. Las bugambilias se mecían con el viento, pero ya no olían igual. Tomé una taza de café y me quedé mirando el cielo, prometiéndome que pasara lo que pasara, no permitiría que nadie me quitara el último lugar donde podía sentarme mi dignidad. El amanecer siguiente trajo un silencio nuevo, de esos que no anuncian paz sino distancia. Me levanté temprano como siempre y puse la olla sobre el fuego. El olor a café de olla me recordó que aunque todo cambie, hay cosas que siguen dándole sentido al día. Mientras el agua hervía mis pensamientos, me llevaron al pasado, a esos años en que Tomás llenaba la casa con su risa y su voz. Él solía decir: «Magda, la vida se mide en tazas de café compartidas». Y tenía razón. Cada taza con él era un pacto de amor sencillo, sin promesas, sin adornos, solo miradas y paciencia. Recuerdo los domingos. Andrés jugaba en el patio con una capa hecha de mi rebozo. Tomás lo observaba desde el porche con una sonrisa tranquila. «Eres el héroe de tu mamá», le decía. Y Andrés reía girando entre las bugambilias. Era una vida humilde, pero entera. Yo no tenía joyas, pero tenía amor. Y eso en esos tiempos valía más que cualquier lujo. Todo cambió un viernes, cuando Tomás no volvió del trabajo.
La noticia llegó en una llamada que partió mi alma en dos. Infarto fulminante, dijo una voz desconocida. El café seguía hirviendo cuando entendí que la casa nunca volvería a oler igual. Esa noche, mientras abrazaba a mi hijo, le susurré una promesa: te sacaré adelante pase lo que pase. Y cumplí. Trabajé en casas ajenas, lavando ropa, limpiando pisos. Cada moneda que ganaba la convertía en pan, en libros, en futuro. A veces regresaba tarde con los pies hinchados y el corazón cansado, pero Andrés me esperaba con una sonrisa. Mamá, cuando sea grande te voy a cuidar. Y lo hizo, hasta que el amor lo confundió. Conocí a Valeria un domingo de misa. Llegó con su vestido color menta y un perfume tan fuerte que cubrió el aroma del incienso. Me saludó con una sonrisa leve, casi por obligación. Yo traté de ser amable, de mostrarle cariño. Bienvenida, hija, le dije. Aquí siempre tendrás un lugar. No sabía que con el tiempo esa frase se volvería un eco vacío. Los primeros meses fueron amables. Ella venía de visita, traía flores, hablaba de sus planes. Pero poco a poco las visitas se volvieron menos frecuentes y su voz más fría. Ya no decía suegra, solo doña Magda. Y cuando me pedía algo, lo hacía con esa cortesía que hiere más que el desprecio. Un día traje flores nuevas para el comedor, las bugambilias de Tomás recién cortadas. Valeria las miró con disgusto. ¿Ensucian mucho? ¿No cree? ¿A tu suegro le gustaban? Respondí. Ella se encogió de hombros. Pues Tomás ya no vive aquí. No lloré. Solo recogí los pétalos caídos y los guardé en el bolsillo de mi delantal. Esa noche, frente a la foto de mi esposo, susurré: viejo, parece que el respeto también muere con los años. El tiempo siguió su curso. Andrés trabajaba cada vez más y yo me refugié en mis rutinas, el café, las plantas, el silencio. Pero las grietas ya estaban ahí. La casa había cambiado y yo sin darme cuenta también. Una tarde, mientras el sol caía, vi a Andrés en la cocina. Parecía cansado, pero su sonrisa seguía siendo la misma que la de su padre. ¿Estás feliz, hijo?, pregunté. Sí, mamá. Solo quiero que todos estén bien. Le sonreí, aunque sabía que ese bien nos costaba demasiado. Esa noche, mientras el vapor del café empañaba la ventana, decidí que no podía seguir callando el dolor con azúcar. Mi casa ya no era mía, pero mi fuerza sí. Y mientras el aroma del café llenaba el aire, me prometí una cosa: si algún día me quitan el lugar en la mesa, haré mi propia mesa. El cielo amaneció nublado, pero dentro de mí empezaba a encenderse algo. No era rabia, era valor. Dicen que las casas no se rompen de golpe, que el silencio primero se hace hábito, luego frontera y al final una forma de olvido. Eso fue lo que pasó con la mía. Durante semanas todo siguió igual, al menos en apariencia. Los desayunos eran cortos, las risas escasas, y las miradas entre Valeria y yo se habían vuelto frías, casi profesionales. Yo barría el patio y ella fingía hablar por teléfono para no cruzar palabra. Andrés trataba de mantener la calma. Llegaba cansado del trabajo y su voz buscaba la paz que ya no encontraba entre nosotras. Mamá, ¿podrías ayudarme con la comida?, me decía. Claro, hijo. Valeria siempre respondía con un no hace falta seco, como quien defiende territorio. Las grietas comenzaron pequeñas. Primera grieta. Una tarde, Valeria cambió los muebles del salón sin avisar. El sillón donde Tomás solía leer ya no estaba. Cuando le pregunté, me dijo: ese mueble viejo solo ocupaba espacio. Sentí como si me arrancaran un recuerdo de las manos. Segunda grieta. Un domingo, mientras colgaba el rebozo para airearlo,
Lo encontré en el suelo manchado de grasa. Valeria estaba cocinando. Se cayó solo, dijo sin mirarme. Pero el gancho estaba torcido como si alguien lo hubiera arrancado. Lavé el rebozo con cuidado en silencio. Las manchas no salieron del todo. Tercera grieta. Andrés me pidió que lo acompañara a una cena con los suegros de Valeria. Yo acepté con ilusión, pensando que quizá las cosas mejorarían. Pero esa noche fue cuando me quitaron la silla. Desde entonces todo fue cuesta abajo. Intenté hablar con Andrés, pero siempre encontraba excusas. Mamá, no hagas caso. Ella está estresada. Lo sé, hijo, pero el respeto no debería cansar. Él bajaba la mirada. En el fondo, su amor lo mantenía prisionero entre dos lealtades imposibles. Comencé a salir más al mercado. Ahí, entre el olor del pan recién hecho y el ruido de las voces, me sentía viva otra vez. Una vecina, doña Chayo, siempre me ofrecía asiento. Siéntese, Magda. Usted ya trabajó demasiado por todos. A veces me quedaba horas ahí, ayudándole a vender tamales solo por sentirme útil. Un día me dijo, usted tiene buena mano para la cocina. ¿Por qué no prepara su propio mole? Yo se lo vendo, sonreí. Hace años que no cocino para otros. Pues empiece otra vez, respondió ella. Cocinar también cura. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, en la soledad de mi habitación, preparé mole por primera vez desde que Tomás murió. El olor llenó la casa, y aunque nadie bajó a probarlo, yo sentí que algo dentro de mí se estaba reparando. Los días siguientes fueron un juego de apariencias. Valeria sonreía frente a Andrés, pero su mirada hacia mí seguía siendo de piedra. Una tarde, mientras tendía la ropa, la escuché hablando por teléfono. No sé cuánto más la voy a aguantar. Parece sombra. Siempre está ahí. No lloré. Solo doblé mis toallas como quien dobla sus recuerdos antes de guardarlos. Esa noche, cuando Andrés llegó, intenté decirle lo que pasaba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valeria lo abrazó y dijo, tu mamá debe descansar, está cansada. Y yo entendí el mensaje sobraba. Me encerré en mi cuarto. Encendí una vela junto a la foto de Tomás y le hablé en voz baja. Viejo, creo que llegó la hora de irme. El viento movió las bugambilias fuera de la ventana. Parecía que también ellas lo entendían. Al día siguiente preparé el desayuno. Puse 3 tazas como siempre. Pero esta vez una de ellas la dejé vacía. Era la mía. Cuando Andrés bajó, me miró extrañado. ¿Por qué no se sirve, mamá? Porque a veces, hijo, hay que dejar la mesa para recuperar el hambre de vivir. Él no entendió del todo, pero yo ya lo había decidido. La casa no era mía, ni la mesa, ni siquiera el aire. Pero mi libertad, sí. Esa noche, mientras todos dormían, comencé a empacar en silencio. El rebozo, unas cuantas fotos y mi olla para café. Nada más. No lloré, solo respiré profundo. Amaneció. Antes de salir, me giré a mirar el jardín. Las bugambilias estaban sin flores, pero sus ramas seguían firmes, como yo. El día que decidí irme, empezó igual que todos. El sol entraba tibio por las cortinas y el ruido de la ciudad llegaba lejano, como si aún no se atreviera a despertarme del todo. Pero dentro de mí ya no quedaba sueño ni esperanza. Andrés me pidió que me quedara para cenar. Mamá, vendrán los padres de Valeria. Quiero que estemos todos. Asentí sin decir palabra. Sabía lo que me esperaba, pero no quería negarle nada. Era mi hijo. Pasé la tarde preparando el postre. Pan de elote, el que le gustaba desde niño. Mientras lo horneaba, recordé su risa de pequeño, sus manos pequeñas, amasando harina conmigo. Huele a casa, mamá, solía decir. Y esa vez, sin saberlo, esa frase
sería la última que recordaría antes de dejar mi hogar. La mesa estaba puesta. Todo brillaba con un orden extraño, casi exagerado, los cubiertos alineados, las copas nuevas, el mantel de lino. Pero faltaba algo. Mi silla. Valeria pasaba de un lado a otro dando órdenes. Andrés, que no se enfríe el vino. Papá, siéntese aquí. Cuando me vio entrar, su sonrisa fue una mueca cortés. Doña Magda, si gusta, puede cenar en la cocina. Aquí estamos un poco apretados. El aire se detuvo. Yo llevaba en las manos el pan recién hecho, y el vapor subía como un suspiro que no encontraba salida. Está bien, dije, así puedo estar pendiente del horno. Pero Andrés escuchó. Su voz rompió el silencio. No, mamá, usted se sienta conmigo. Valeria apretó la servilleta. Amor, ya está todo acomodado. Pues se desacomoda, respondió él firme por primera vez. Los ojos de todos se clavaron en nosotros. El padre de Valeria tosió incómodo. Ella bajó la mirada, pero su rostro ardía. Yo quise detenerlo. Déjalo, hijo. No pasa nada. Pero él insistió. Sí pasa, mamá. Siempre pasa. Me senté junto a él. Comimos en silencio, entre sonidos de platos y palabras que no se atrevían a nacer. El pan de elote quedó intacto. Cuando los invitados se fueron, Valeria esperó a que Andrés subiera al baño y se acercó a mí. Su voz era baja, pero su veneno claro. Usted está destruyendo mi matrimonio. Yo no quiero problemas, le respondí. Pues váyase antes de que los haya. Sus palabras fueron cuchillos, pero su mirada fue el golpe final. No grité, solo recogí los platos uno por uno en silencio. Andrés volvió sin saber nada. Me miró con esa ternura que aún le quedaba. Mamá, discúlpame. No sé qué le pasa últimamente. Sonreí. Nada que no cure el tiempo, hijo. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las horas, como si quisiera recordarme que aún estaba viva. Salí al patio. Las bugambilias parecían marchitas, pero entre las ramas vi un brote nuevo pequeño y terco. Lo toqué con cuidado. A veces, hijo, hay que morir un poco para volver a florecer. Al amanecer empaqué. No llevé mucho mi rebozo, una muda de ropa y la receta del mole que Tomás había escrito con su letra grande. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa. Andrés, no me voy por tristeza, sino por respeto. No me busques hasta que aprendas a mirar sin miedo. Tu madre. Cerré la puerta sin ruido. El sol empezaba a pintar las calles de oro. El aire olía a pan recién hecho y a promesas rotas. Mientras caminaba, sentí el peso del rebozo sobre mis hombros. Era como si mi madre Tomás y todas las mujeres que alguna vez callaron estuvieran caminando conmigo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo iba ligera. El amanecer tenía un tono gris y suave, como si el cielo mismo entendiera que yo estaba despidiéndome. Caminé despacio por las calles de siempre, pero esa mañana se sentían diferentes. El ruido de los autos, los perros ladrando, el olor del pan, todo me hablaba de una vida que ya no me pertenecía. Llegué a la casa de doña Chayo, la vecina del mercado. Ella estaba preparando tamales, y al verme con el rebozo sobre el hombro, supo que algo había pasado. ¿Se peleó con ellos?, me preguntó sin rodeos. No, hija. Me peleé con el silencio. Me miró en silencio, asintiendo con esos ojos que saben leer el alma. Quédese aquí un par de días. Le tengo un cuarto chico, pero limpio. Esa noche dormí en una cama prestada con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. El sonido del tren a lo lejos me arrulló. No lloré. Las lágrimas ya no tenían sentido.
Al día siguiente, acompañé a Chayo al mercado. El bullicio me envolvió, niños riendo, mujeres regateando, el olor a maíz, a cilantro, a vida. Ella me presentó a sus clientes. Esta es Magda, tiene buena mano para el mole. Una señora curiosa me preguntó si vendía por encargo. Dudé un segundo, pero la voz de Tomás resonó en mi memoria. Si la vida te empuja, tú empújala de vuelta, pero con sabor. Sí, respondí, puedo prepararlo para mañana. Esa tarde cociné en una cocina ajena, pero el aroma me hizo sentir en casa. El mole hirviendo, el sonido del molcajete, el vapor llenando el aire. De pronto, todo tenía sentido otra vez. Cuando terminé, probé una cucharada y sonreí. No era perfecto, pero era mío. La primera clienta llegó temprano al día siguiente. ¿Usted es la que hace el mole?, preguntó. Sí, señora. ¿Le gusta picante o suave? Como el de antes, dijo ella. Cuando se fue, me pagó más de lo que pedí. Tiene el sabor de las madres, me dijo, y se alejó con su olla envuelta en un trapo de flores. Esa frase me llegó al alma. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Durante las semanas siguientes, los pedidos aumentaron. La gente venía buscando el mole de la señora del rebozo. Chayo me ayudó a hacer tarjetas con un nombre que inventamos entre risas: Rebozo Guardado, sabores que abrazan. La vida comenzó a florecer despacio como esas bugambilias que crecen entre las grietas del muro. Yo cocinaba, cantaba bajito y cada noche, antes de dormir, escribía una carta que nunca enviaba. Andrés, espero que estés bien. No te guardo rencor. Solo quiero que entiendas que los lugares no se ganan por sangre, sino por respeto. Una tarde, mientras limpiaba las ollas, vi a Andrés al otro lado del mercado. Estaba buscando algo con la mirada. Mi corazón se detuvo. No quise que me viera. Me escondí detrás del puesto de flores, pero él me encontró. «Mamá», dijo con la voz quebrada. Me quedé quieta. Él parecía más flaco, más viejo, con los ojos cansados. Valeria y yo ya no estamos juntos. Sentí una punzada mezcla de tristeza y alivio. Lo lamento, hijo. No, mamá, lo lamento yo. Se quedó callado mirando el suelo. Fui cobarde. No supe qué decir. Solo le toqué la mejilla como cuando era niño. A veces, hijo, hay que perder algo para aprender a cuidarlo. Andrés asintió. ¿Puedo ayudarte aquí, claro? Respondí, pero prométeme una cosa. ¿Cuál? Que no lo hagas por culpa, sino por amor. Él sonrió con los ojos húmedos. Por amor, mamá. Esa noche, mientras cocinábamos juntos, el olor del mole llenó el aire. Chayo nos miraba desde la puerta sonriendo. Parece que aquí volvió a nacer la familia, dijo. Yo solo respondí con un suspiro, porque sí algo había renacido. No la familia que perdí, sino una nueva hecha de perdón y de trabajo. El local empezó a crecer. Pintamos las paredes, pusimos mesas viejas que nos regalaron y un cartel hecho a mano, Rebozo Guardado, donde el mole sabe ahogar. No era grande, pero cada plato tenía historia y cada cliente dejaba un pedazo de cariño. Y así, entre ollas, risas y recuerdos, entendí que no me había ido de casa. Solo había cambiado de dirección. Las semanas se convirtieron en meses y el pequeño local empezó a respirar por sí solo. Al principio llegaban solo los vecinos curiosos por probar el mole de la señora del rebozo. Después vinieron los trabajadores del barrio, los taxistas, los niños que pedían pan con salsa y decían que sabía como a mamá. Yo los escuchaba y sentía que de alguna forma Tomás estaba ahí entre las cazuelas y el olor del comal caliente. A veces hablaba sola mientras revolvía la olla. ¿Ves, viejo? Al final el café y el mole me salvaron.
y el vapor me respondía con un suspiro. Andrés trabajaba conmigo cada tarde. No hablábamos mucho de lo que pasó, pero la complicidad regresó poco a poco. Tenía la misma mirada de niño que miraba las bugambilias con curiosidad. Ahora las regaba él. «Mira, mamá», me dijo un día, «están volviendo a florecer». Yo sonreí. «Claro, hijo, las raíces fuertes siempre regresan». Una tarde, mientras atendíamos una figura, apareció frente al local. Era Valeria. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el rostro más pálido y la mirada cansada. Por un instante, el pasado volvió con fuerza. Andrés se tensó. «Mamá, si quieres le digo que se vaya». «No, hijo», respondí. «Déjala». Valeria se acercó despacio mirando el letrero del negocio. «Rebozo guardado». «Es bonito», dijo. «No sabía que usted cocinaba tan bien». «Una aprende», le respondí, «sobre todo cuando ya no tiene miedo». Nos quedamos en silencio. Ella miró a Andrés, pero él evitó sus ojos. Finalmente dijo: «Solo vine a decirle que lo siento». Su voz temblaba. «No vine a pedir perdón, porque sé que eso no borra nada». «Entonces, ¿a qué viniste, hija?», pregunté. «A reconocer lo que destruí». Sus palabras se quedaron flotando en el aire. El bullicio del mercado parecía lejano. Andrés se acercó. «Valeria, no hace falta». Sí hace falta», interrumpió ella, con lágrimas en los ojos. «Yo tenía miedo, Andrés, miedo de perderte. Y al final me perdí a mí misma». Yo respiré hondo. Había pasado tanto tiempo imaginando ese momento. Y ahora que lo tenía enfrente, no sentía rabia, solo compasión. «Todos aprendemos cuando el alma se rompe», le dije. «Lo importante es qué haces con los pedazos». Ella asintió en silencio. Se secó las lágrimas y miró a su alrededor. «Huele a hogar», susurró. «No como el nuestro, sino de verdad, porque aquí nadie sobra», respondí. Valeria se marchó despacio. Andrés la siguió con la mirada, pero no dio un paso. «¿Cree que cambió, mamá?». «Tal vez», dije, «pero lo importante es que tú cambiaste». Él sonrió con tristeza. «Aprendí a escucharte, aunque fuera tarde». «Nunca es tarde para entender», le respondí mientras servía 2 tazas de café. Nos sentamos afuera del local viendo el atardecer. El cielo tenía tonos de naranja y rosa, como si las bugambilias lo hubieran pintado. La gente pasaba y saludaba. «Buenas tardes, doña Magda». El mole estuvo buenísimo y yo sentía una gratitud inmensa por esas voces sencillas que me habían devuelto el sentido de pertenencia. Con el tiempo, el local se volvió un punto de encuentro. Había quien venía solo a hablar, quien lloraba en silencio sobre un plato, quien pedía consejos sin decirlo. Y yo escuchaba siempre con café caliente y una sonrisa, porque entendí que la justicia no siempre grita ni castiga. A veces simplemente sigue viva, creciendo entre los sabores del perdón. Una noche después de cerrar, encontré un sobre bajo la puerta. Era de Valeria. Dentro había una carta y una pequeña flor seca de bugambilia. Decía: «Gracias por no odiarme. He aprendido a vivir con lo que perdí y a valorar lo que nunca supe cuidar. Usted me enseñó sin palabras lo que es el respeto». Guardé la flor dentro del libro de recetas de Tomás. Era su lugar. El ciclo estaba cerrado. Andrés me abrazó esa noche. «Mamá, si no fuera por ti, no sé dónde estaría». «Tal vez en otro lugar», respondí, pero sin el sabor del mole. Reímos. El viento movió las bugambilias que ya estaban llenas de flores nuevas. Y en ese momento entendí que la vida, cuando se vive con humildad, siempre devuelve lo que uno da. El sol nacía lento, tiñendo las paredes del local con un tono dorado. Era temprano y el olor del café recién colado
se mezclaba con el pan que Andrés acababa de sacar del horno. La radio sonaba bajito con un bolero de antaño. Todo parecía en calma. A veces me sorprendo al mirar atrás y pensar en cuánto cambió mi vida desde aquella noche en que me quitaron la silla. No fue solo una humillación, fue un llamado, una forma dura pero necesaria de recordarme quién era. Ahora cada vez que alguien entra al local, me gusta observarlos en silencio. La mayoría no sabe mi historia. Solo ven a una mujer que sirve mole y sonríe sin imaginar las batallas que libré para volver a sonreír así. Y eso está bien. No todos los milagros necesitan testigos. Andrés atiende a los clientes con paciencia. Tiene las manos curtidas por el trabajo, pero los ojos llenos de paz. A veces lo miro y veo en él a su padre. La misma manera de acomodar las cosas, el mismo gesto de limpiar la mesa como si fuera un altar. Mamá me dijo un día, deberíamos poner otra sucursal. Reí. ¿Y quién va a atenderla? Tú y tu sombra. Podría enseñarle a alguien más, contestó. Entonces, asegúrate de enseñarle también a poner el corazón en cada plato. Él asintió, y por un momento sentí que Tomás nos miraba desde algún rincón satisfecho. Una tarde Valeria regresó por última vez. Traía en brazos una niña pequeña de ojos grandes y cabello oscuro. Ella es Lucía, dijo con una voz suave. Tu nieta. El tiempo se detuvo. Andrés se quedó sin palabras y yo sentí que el alma se me salía por los ojos. ¿Puedo cargarla?, pregunté. Valeria asintió conteniendo las lágrimas. Lucía me miró y sonrió como si me reconociera de otra vida. La abracé despacio, respirando el olor de su piel, ese aroma a futuro limpio sin rencores. Hola, pequeña, susurré. Bienvenida al mundo donde los errores también florecen. Valeria lloró. Gracias por no cerrar la puerta. Las puertas que se cierran con odio nunca llevan a casa, le respondí. Nos quedamos así 3 generaciones unidas por la vida misma, el pasado que dolió, el presente que curó y el futuro que sonreía en mis brazos. Esa noche, después de cerrar, me quedé sola un rato frente al local. Las luces del mercado se apagaban poco a poco y el cielo tenía ese color entre violeta y naranja que anuncia el descanso. Encendí una vela y la puse junto a la foto de Tomás en el estante donde guardo mis recuerdos. Viejo, le dije en voz baja, al final todo volvió a su lugar. El respeto, el amor, la paz. Incluso las bugambilias. Las flores asomaban por la ventana, moviéndose suaves con el viento. Tomé mi taza de café y salí a la calle. El aire era fresco, lleno de vida. El rebozo me cubría los hombros y sentí un calor que no venía del fuego, sino del alma. Pensé en todas las mujeres como yo, las que se fueron sin ruido, las que cocinaron lágrimas, las que se levantaron cuando nadie las vio. Y comprendí que mi historia no era solo mía. Era de todas nosotras. Hoy el local se llena cada mañana. Gente de todos lados viene a probar el mole o el pan de elote, pero lo que realmente buscan no está en el plato. Buscan consuelo, y de alguna manera lo encuentran. A veces, al despedirse, me dicen, gracias, doña Magda, aquí uno se siente en casa. Y yo solo sonrío, porque sé que esa fue desde el principio mi misión. No cocinar para vender, cocinar para sanar. Antes de cerrar cada noche, me siento en la misma silla de siempre, la que ahora tiene mi nombre tallado en el respaldo: Magdalena, fundadora de Rebozo Guardado. Miro las bugambilias por la ventana. El viento las mueve despacio y parece que me susurran algo. Tal vez sea Tomás. Tal vez sea la vida misma diciéndome que ya está bien.
Doy un último sorbo al café y murmuro: gracias por tanto, por todo, por volverme a enseñar que el perdón también alimenta. Y mientras apago las luces, dejo la puerta entreabierta, por si alguna alma perdida necesita entrar, sentarse un rato y recordar que aún hay amor servido en esta mesa. Y si tú que escuchas esto también has tenido que dejar tu casa, o si alguna vez te sentiste invisible en tu propia mesa, quiero decirte algo de corazón. A corazón, nunca es tarde para volver a empezar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez el perdón también te salvó o desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta leerlos porque cada mensaje, cada palabra suya nos recuerda que no estamos solos. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos compartiendo cada día historias que nos abrigan el alma como un buen café de olla. Porque aquí, en Rebozo Guardado, siempre habrá una silla esperándote.